Pepes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer lo prometido. La semana pasada vamos a hacer algún pequeño backtesting donde vamos a tirar con esta plantilla que vemos de fondo lo que sería, ¿no? Obviamente un pequeño chequeo, una pequeña prueba de un bot que estuve armando para poder ponerlo en marcha la próxima semana, como venimos haciéndolo semana a semana con distintos bots e indicadores que voy creando. Pero a la vez, obviamente, operamos de forma manual. Por si te interesa lo que es el trading automático, semi automático o manual, sumate que estamos todos los días haciendo trading, operando, sobre todo de forma manual, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño backtesting. Veremos si es pequeño, si es de un año, de dos, de un día, de 3 días, según lo que nos tire acá, monto, día, temporalidad y fecha, ¿sí? Así que vamos a utilizar esta macro que estuve creando, donde nos dirá qué le deparará a este bot que de nombre le pusimos el juez. Vamos a ver, fecha. Sábado 4 de febrero 2023. Monto 10 lucas. Bien, vamos ahí. Días. Bueno, 2 meses. Temporalidad 1 hora. Bien, gente, entonces con estos datos vamos a ir a la gráfica, vamos a probarlo, vamos a hacer un pequeño recorrido con este bot a ver qué resultados tiene. Obviamente sabemos bien que un backtesting por lo menos necesita como mínimo 5 años, ¿sí? Pero bueno, es una pequeña pruebita donde la idea es este bot, como los anteriores y los que irán surgiendo, ir buscándoles el mejor resultado posible para el día de mañana poder utilizarlo en algún BPS, obviamente. Y si el resultado está bueno, obviamente utilizarlos para alguna cuenta de fondeo o para alguna cuenta individual particular, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello, vamos al MT4 a probar al señor juez. Bien, gente, estamos en el MetaTrader 4, ¿sí? Vamos a hacer este pequeño backtesting con la información que obtuvimos recién en esa plantilla, en esa macro, donde nos tiró, obviamente, cierto dato que vamos a utilizar para hacer este pequeño backtesting, ¿sí? Obviamente pequeño porque nos tocó 2 meses. Igualmente, la idea es probarlo en vivo, así que la semana próxima estaremos probándolo, ¿sí? Obviamente sacándole los pros y contra en este pequeño backtesting y veremos en vivo si los resultados son positivos para el bot, ¿sí? Así que bueno, vamos con el señor juez, nos vamos a hacer ese backtesting, ¿sí? A la cuenta de 3, 2, 1. La esencia de tu piel me cautivó. Bien, gente, llegamos al final de este pequeño video donde la idea era probar este bot como los anteriores que venimos probando y los futuros que en su momento iremos compartiendo también y creando, ¿no? En este caso, este bot, el señor juez, como resultado nos arroja con un depósito inicial de 10.000, un beneficio neto total de prácticamente el 20% de la cuenta, 1.922,32 centavos, ¿eh? Como eran 2 meses, es prácticamente un 10% por cuenta, obviamente con un factor de beneficio que está aceptable de 2.26, total de transacciones 988, bastante la cantidad. Eso se puede ir mejorando también con el tiempo, como los resultados también anteriores, ¿no? Beneficio esperado 1.95, también aceptable, y el drawdown no superó el 6%, ¿sí? 5.20
24. La idea es que esté por debajo de un 4 o un 5%, ¿sí? Con obviamente un objetivo de por lo menos entre un 8 a un 10% de la cuenta estaría bárbaro, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver esta semana que viene si lo ponemos a funcionar en los mercados, donde mientras nosotros operamos de forma manual, lo dejamos ahí funcionando y vamos chequeando cada tanto cómo venimos haciendo con bots anteriores, ¿sí? Así que bueno, gente, la idea es esta, ¿sí? Mostrarles que vamos armando, construyendo bots, indicadores, pero sobre todo que pasamos un buen momento día a día, todos los días, operando en vivo de forma manual, ¿sí? Que es lo que a mí más me gusta. Pero bueno, esto también es muy interesante, muy lindo. Y como le digo siempre, gente, recuerden que para hacer un buen backtesting, por lo menos 5 años, ¿sí? Como mínimo. Y obviamente ir actualizándote al movimiento del mercado de esa viborita, que sabemos que cada 3-4 meses hay que ir actualizando no solamente las estrategias, sino también obviamente la programación de cada indicador o de cada bot, ¿sí? Así que gente, bueno, los espero la próxima semana. Estamos todos los días en vivo operando sesión de Londres, Nueva York y Tokio. Así que súmense al Planeta Pepe, donde vamos a pasar un buen rato aprendiendo y obviamente disfrutando de buena música. Gente, nos vemos. Chau, 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 chau.